Hoy día vamos a seguir hablando sobre la carta que fue escrita a Timoteo por Pablo, y vamos a ir al segundo tema. El título que le puse hoy día a este sermón se llama Gracia que transforma y fe que persevera. Ese título tiene mucho que ver con lo que voy a decir hoy día, y son instrucciones precisas para la iglesia. Quiero decirle que el apóstol le escribe a su discípulo, a Timoteo, a ese hijo verdadero de la fe, ¿verdad? Pablo era un apóstol llamado por nuestro Señor Jesucristo. Tenía la autoridad apostólica y su llamado fue divino. Pero dentro de las congregaciones, hermanos, pasan cosas y tienen que ser corregidas, tienen que ser perfeccionados los santos y tienen que ser advertidos por cada situación que se pueda presentar. Y usted tiene que entender de que dentro de una congregación se presentan situaciones complejas, ¿ya? Una de ellas es lo que hablamos la semana pasada, acerca de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos obreros fraudulentos, que es un ataque directo contra la iglesia, es un ataque directo contra la doctrina, contra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es pura, ¿verdad? Que es santa, que es viene de Dios. Por lo tanto, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Preocúpate de esto, primeramente. Si tú quieres ser un buen ministro, si usted quiere ser un buen ministro del Señor Jesucristo, si usted quiere ser un hombre del Señor, llamado para un ministerio, porque aquí tenemos llamado, hay muchos que tienen llamado, lo primero que debemos saber es que debemos tener una sana doctrina en nuestra vida y debemos cuidarla dentro de la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, hermano. Tú tienes que cuidar en tu vida primeramente la enseñanza, esa enseñanza sana que Dios nos da por medio de su palabra. Y dentro de la iglesia tú tienes que cuidar también que se esté enseñando lo correcto. ¿Para qué? Para que la iglesia produzca, crezca y madure y dé mucho fruto. Porque ese es el resultado. El resultado tiene que ver con el amor, el resultado tiene que ver con el crecimiento, el resultado tiene que ver con el fruto, el resultado tiene que ver con que la iglesia conozca la voluntad del Señor y no otra voluntad. ¿Verdad? Satanás quiere destruir la iglesia. Satanás ataca a la iglesia, ataca a los creyentes. No ataca, hermano. Es una batalla que no tiene fin hasta que Cristo venga y se establezca. Por lo tanto, no puedes bajar la guardia. No podemos nosotros ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos nosotros ignorar y estar inconscientes en esta batalla que se está librando a cada momento. Y Dios ocupa a hombres para que ministren la iglesia y los capacita con dones, les entrega los ministerios para que la iglesia crezca, ¿verdad? Y conozcan la voluntad del Señor, pero Satanás también introduce dentro de esa iglesia la división, la destrucción, ¿no es cierto? Y la mentira y el engaño. ¿Para qué? Para que los creyentes apostaten. Y hoy día nos damos cuenta de que eso está sucediendo en una gran parte de la iglesia, ¿no es cierto?, que se llama cristiana. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu. Eso nos caracteriza de cualquier religión y de cualquier cosa que diga alguien sobre Cristo. Yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu. El Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu es lo más importante dentro de la iglesia. Cualquier cosa, hermano, que usted piense es el Espíritu Santo. Es Dios mismo operando, es Cristo mismo por medio del Espíritu caminando con nosotros. Y es el Espíritu al que debemos escuchar siempre. Debemos obedecerlo siempre y someternos a su palabra. Jesús se fue porque físicamente no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Él tomó condición de hombre, ¿verdad? Y era necesario que Él se fuera porque su ministerio comenzaba de intercesión. A la diestra de Dios Padre, ¿no es cierto? Él está intercediendo por los santos, por su iglesia. Y por eso a lo mejor no hemos caído, y por eso no hemos caído. No a lo mejor, no hemos caído, es por Él. Es por Él. Pero Dios no nos dejó huérfanos, sino que nos envió su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es Dios. En nosotros, con nosotros. Y siempre va a estar con nosotros todos los días. Y Dios nos dice que no debemos contrictarlo, no debemos apagarlo, que no debemos afrentarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo es lo más importante, hermano, para su vida. Usted tiene que amar al Espíritu Santo. Tenemos que amar al Espíritu Santo así como amamos a Jesucristo, hermano. El Espíritu Santo hoy día tiene que ser todo para tu vida. Es el que produce en nosotros el fruto. Ese fruto de carácter. Él está formando a Jesús en tu vida. Él está queriendo expresar a Dios en nosotros. Es un trabajo arduo, porque muchas veces tenemos aún la naturaleza caída dentro de nosotros. Tenemos la naturaleza que sirve al pecado, a la ley del pecado.
y que se opone a Dios, pero cuando nosotros somos crucificados, cuando nosotros morimos, hemos venido a nacer de nuevo en esa nueva semilla que solamente Dios puede poner. Es un milagro, hermano. El milagro más grande es que Dios nos haya dado un nuevo nacer y nos haya puesto en nosotros un corazón nuevo y haya puesto en nosotros un espíritu nuevo y haya puesto su Espíritu Santo para caminar con nosotros todos los días, para que no nos perdamos ni nos extraviemos, ¿verdad? Y lo más importante, como decía también, dentro de la iglesia es la palabra del Señor, hermano. Este es tu manual, nuestro manual. Esta es la instrucción precisa de Dios. No necesitas secundarios ni auxiliares, no necesitas comentarios. No necesitas otro pastor. El pastor está aquí para ministrar y Dios lo capacita para poder enseñar la palabra. Y a todo aquel que venga y tenga el ministerio tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero Dios ya nos dejó. Si todos los pastores murieran, si todos los evangelistas murieran, si todos murieran, su palabra es eterna. Y por su palabra nosotros sabríamos quién es Dios. ¿Verdad? Maravilloso es eso. Maravilloso que Dios no depende de hombres. Dios depende de lo que Él ya hizo. Y nos da su Espíritu Santo como el mayor maestro que podemos tener, hermano. Y no solamente el maestro, sino que aquel que nos capacita, nos enseña, nos guía y nos ayuda a mortificar también la carne, a mortificar el pecado, hermano. Yo quiero decirle, si usted no conoce al Espíritu Santo, si usted no ama al Espíritu Santo, si usted no se rinde al Espíritu Santo, es muy difícil que su vida sea fructífera en el Señor. Cuando Jesús anduvo en la tierra, Él capacitó a sus hijos, y ninguno se perdió, excepto el de perdición. Él estuvo con ellos, Él los guardó, los cuidó, les enseñó, les mostró, y todos fueron capacitados. Jesús ascendió, vino el Espíritu para hacer lo mismo. ¿Está entendiendo? Y como decía mi hermano Israel en algún momento, que es una herejía, que digan que nosotros idolatramos la palabra no se puede desconectar de Dios, porque la palabra es Dios. La palabra es el Logos, Jesucristo. La ignorancia nos hace hablar cosas distintas. Pero si yo no entiendo que Dios inspiró las Escrituras y su palabra, estoy ignorando el valor de su palabra. Estoy desechando su comida espiritual para mi vida. Dios habla y es el mismo. Imagínese usted que le diga a usted, llega acá, se presente y le diga, siéntese ahí, no hable nada. Porque su palabra, lo que usted va a decir, no es usted. Yo lo que estoy hablando soy yo y lo que digo, ¿o no? Lo mismo Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor bendito, Dios Todopoderoso, estamos delante de su presencia, le damos gracias por este tiempo. Le pido, Señor, que usted nos dé inteligencia, sabiduría y conocimiento de su verdad, de su voluntad, Señor, y que sea su Santo Espíritu, Señor, en este lugar, iluminando nuestras vidas. Señor, que podamos salir, Dios mío, de aquí edificados, Señor, y podamos entender, Señor, tu mensaje en este día. Padre, le doy gracias, Señor, porque usted ha hablado y sigue hablando en este tiempo, Señor, a su iglesia. La perfecciona, la capacita, la advierte, Dios mío, pero también la guarda. Le damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el único importante dentro de esta congregación. Padre, gracias porque, Señor, hemos recibido tu regalo inmerecido. Señor, cuando éramos enemigos, Señor, tú llegaste a nuestras vidas y nos has convertido, Señor, de los malos caminos, de la oscuridad. Nos has dado luz, Señor, y nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te agradecemos por tu verdad, porque tu palabra es eterna. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Tu palabra, Dios mío, hace crecer los corazones, entender y capacita y perfecciona al pueblo, Señor, que tú has llamado la iglesia. Te doy gracias, Padre, en esta hora, y te doy, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Y te pido, Dios mío, que me des sabiduría, inteligencia y sencillez, pero profundidad y verdad sobre esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El texto se encuentra en 1 de Timoteo 1:14 y dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El texto es un poquito largo, ¿ya? Pero vamos a leer algunos puntos y vamos a afirmar algunos puntos importantes. Lo primero, del 2 al 14, ¿ya? Pablo da acción de gracia, da gracias por la gracia de Dios.
Y esto es importante que usted lo pueda entender. La gracia de Dios transforma las vidas de los hombres. Quiero decirlo o no. La gracia de Dios transforma la vida del que es afectado, del que ha recibido esa gracia. Usted ni yo podemos decir que somos los mismos si hemos recibido la gracia. Desde el día que el Señor te llamó y me llamó hermano, a mí, usted ha ido cambiando, ha sido transformado, ha ido regenerando su vida, el Señor, ¿verdad? Y ha ido santificándola, ha ido purificando nuestros corazones. El Señor ha ido transformando nuestras vidas de lo que éramos antes a lo que somos hoy. Y va a seguir obrando y trabajando en nuestras vidas. Y por eso debemos darle gracias al Señor. Por eso que Pablo le daba gracias al Señor por la obra poderosa del Espíritu Santo en su vida. Y usted cada día debe darle gracias al Señor de dónde lo sacó y hasta dónde lo ha traído y hasta dónde y dónde lo va a dejar. Porque Dios no para, Dios no se duerme, Dios no necesita descansar. Él obra a tiempo y fuera de tiempo. El Señor habla, impulsa, está trabajando. Él no duerme, no es como nosotros. Él es poderoso y es grande para hacer esta obra. Él la comenzó, Él la va a terminar, hermano. ¿Está de acuerdo con eso? No depende de nosotros. Todo lo que hace, toda la salvación le pertenece al Señor. No hay nada que usted pueda añadir a la salvación del Señor. No hay ningún mérito ni obra, nada. Todo lo ha hecho el Señor. Más por fe nosotros caminamos. Y en fe nos apropiamos de las promesas. Y en fe obedecemos. Y en fe vivimos. Por fe y para fe es el Evangelio. ¿Verdad? Por lo tanto, esta nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros nos da toda la capacidad para poder ser perfeccionado y llevado a la imagen de Jesucristo. ¿Está de acuerdo con eso? La Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a esto siempre, hermano. Ahora estamos leyendo otra carta y está hablando exactamente de lo mismo. Pero hay peligros que se nos tienen que advertir de lo que el Señor nos tiene que decir, que debemos tener cuidado con ciertas cosas que nos pueden extraviar de la fe. Estamos en una batalla, no se nos olvide, Dios está obrando y debemos ser obedientes al Señor. Por lo tanto, en el 2 al 14 vamos a leer. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fortaleció a Pablo? El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo. A Cristo dice que claramente aquí. Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién llama? Dios. Dios es el que llama al ministerio. El ministerio no es por hombres. El ministerio proviene del Señor y Dios capacita. Así que pídale al Señor que le use y Dios le va a usar. Amén. Habiendo yo sido antes blasfemo, y esa era la vida de Pablo antes. ¿Cómo era Pablo? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Así era Pablo, así era su vida. ¿Y cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo? ¿Recuerda usted? Yo me recuerdo cómo era todos los días y yo sé de dónde el Señor me sacó. Sé que andaba caminando en oscuridad y muerte. Pablo era un religioso total, ¿verdad? No podemos quizás comparar ninguna vida con otra, pero sabemos que estábamos todos muertos en delito y pecado. Eso lo podemos decir, ¿verdad? Y vivíamos para el pecado y servíamos al pecado y éramos esclavos del pecado y nuestro Dios era Satanás, el príncipe de la potestad. Éramos hijos de desobediencia y de ira. Eso éramos nosotros. Y Pablo también lo era. Era un religioso, pero lo era. Aunque él pensaba que le estaba haciendo un servicio al Señor, no lo estaba haciendo. Dice: mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Dos cosas que hizo Pablo en su vida: fue ignorante y fue incrédulo. No quería entender, no quería escuchar. Él estuvo de acuerdo que mataran a Esteban, hermano. Y Esteban habló de un discurso tremendo y él estaba allí y escuchó acerca de Cristo. Se informó antes de perseguir. Él era ignorante e incrédulo. Porque la religión, hermano, te ciega. La religión ciega. La religión no tiene ninguna connotación espiritual. Lo verdaderamente espiritual es que el Espíritu Santo esté obrando dentro de nuestras vidas, hermano. Eso es espiritualidad verdadera. Que las palabras del Señor hoy día estén haciéndose vida en nosotros.
Eso es verdadera espiritualidad. Vivir para Cristo. Lo que vivo en la carne, ahora lo vivo para el Hijo de Dios. Y expreso lo que Dios ha dicho de mí. Dios tiene un propósito y ese propósito lo está cumpliendo. Dios quiere glorificarse con tu vida, con nuestras vidas y con la iglesia. Este hombre, Pablo, un hermano nuestro, un apóstol, ¿verdad? Él fue recibido a misericordia. Y mire, tenemos que ver cuán misericordioso es el Señor, hermano. La gracia del Señor es misericordia. Dios es bueno. Dios te ama. Dios nos ama. Y Él nos da oportunidad. Siempre ha dado oportunidades. Siempre va a estar disponible su amor, su gracia, su misericordia para todo aquel que se acerca a Él. Dios no rechaza tampoco un corazón contrito y humillado. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a trabajar en nuestras vidas. Si nosotros abrimos nuestro corazón y creemos lo que Él hizo, el Señor siempre va a extender su mano de misericordia. Así que, hermano, es por misericordia que hemos venido al Señor, no es por mérito propio. No hay nada que nosotros podamos dar. Nosotros estábamos extraviados, no buscábamos al Señor, nunca lo buscamos. Quizás a lo mejor nos llevaron religiosamente a algún lugar, pero eso no era Dios, no es Dios. Dios no está en una religión de hombres. Dios se encarnó en Cristo. Él trajo el mensaje, la sabiduría de lo alto. Es Cristo el que da vida. Es Cristo la luz de los hombres. Es Cristo la gracia de Dios. Es Cristo la verdad de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, hermano. Y debemos entender que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nada más. Y si el hombre no está allí en Cristo, está muerto en delito y pecado y va a juicio y muerte. Eso es lo que le espera, un juicio terrible. Pero este hombre, por misericordia, Pablo, por misericordia, ¿no es cierto?, fue llamado y la gracia del Señor fue abundante para él. Veamos lo que dice el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dos cosas. La gracia por fe y amor. ¿Está de acuerdo con eso? La gracia por fe que hemos recibido, esa gracia de Dios por medio de la fe, como dice Efesios, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. No es don de nosotros, no es en mérito nuestro, sino es de Dios. Y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo y el amor de Cristo, hermano, que es tremendo. No hay anchura, altitud, no hay profundidad para entenderlo. Por eso que Pablo nos dice que debemos pedirle al Señor ese conocimiento, para que Dios se nos revele en ese amor de Cristo que ha dado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor tienes que conocerlo para que te entregues de verdad al Señor. Porque el Señor nos llama. Él nos atrae con cuerdas de amor. Y la cuerda de amor fue Jesús. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted jamás se va a querer alejar de Dios. Porque el amor de Dios te va a atraer hacia Él. El amor de Dios es el único que puede romper todo lo que hay en tu corazón. Es el abrazo más cálido que Dios te ha dado. Es la misericordia más grande que Dios nos ha dado. Cristo, hermano, ha sido lo mejor que nos ha pasado. Él es el único que de verdad te entiende y te conoce. Él es el único que puede ayudarte. El único que puede alentarte y consolar tu vida. Porque Dios es amor. Y Dios se expresa en amor, no en temor. El que anda por temor delante de Dios no ha conocido todavía el amor de Dios. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Querido hermano, lo echa fuera. No andamos por miedo, sino por amor. Y yo necesito conocer esa misericordia, esa gracia. Debo conocer a Jesucristo más y más. Porque a Él no se le puede conocer completamente, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos. Los pensamientos del Señor son altos, son profundos, son anchos. Es demasiado. Y todavía, hermano, aunque Dios nos ama y nos llama cada día y estamos con Él y Él abre puertas y nos ayuda, nos consuela, nos fortalece, nos guía, nos habla, nos levanta, todavía no podemos entender el verdadero amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe? Cuando yo veo muriendo al Señor en la cruz, recién puedo entender
su amor sacrificial. Grande es el Señor, hermano. ¿Quién osaría morir por otro? De aquí, por un delincuente. Dígame usted, honestamente. ¿Quién osaría morir por un delincuente? Quizás por un amigo, quizás por un familiar, pero por alguien delincuente, que no vale nada, que está rematado en la cárcel. Dios lo hizo. Ese amor tiene que llenarnos. Ese amor tiene que enamorarnos del Señor, apasionarnos del Señor. Ese amor es la motivación y es el motor por el cual hacemos todas las cosas, hermano. Porque hacemos las cosas por amor a Jesús. Pero si usted ignora el amor de Dios, ¿cómo va a sentir en su corazón esa pasión? ¿Cómo vas a sentir verdaderamente esa gracia que ha sido dada para ti y para mí? Es solamente por gracia y por amor de Dios y por misericordia que este hombre fue llamado al ministerio. No fue por mérito, no fue por su religión, no fue porque él valiera algo, sino porque Dios había mirado con amor y misericordia su vida, y de la misma manera el Señor ha mirado con amor y misericordia nuestras vidas. Por fe hemos recibido a Cristo y el amor de Cristo que es en Cristo Jesús. ¿Le das gracias al Señor? ¿Le das gracias al Señor por lo que has recibido? Lo que tienes que entender, hermano, es que esta gracia debe transformarte cada vez más a Él. Si has recibido la gracia del Señor, no vas a ser el mismo. Vas a ser otro. Vas a ser ese hombre y esa mujer que Dios espera de ti. Y es por eso, hermano, que te exhorto hoy día a esto, a que conozcan más el amor de Dios, para que la gracia de Dios opere en ti aún mayormente y te transforme más y más y más a Él. Pablo reconoció todo esto. Él entendió que no era mérito propio. Que Pablo, antes de la conversión, era un perseguidor, ¿verdad? Lo acabamos de leer, eso está en Hechos, capítulo 9, del 1 al 2. Veamos lo que hizo Pablo. Pero Dios lo transformó de perseguidor a predicador. Imagínense usted, hermano, lo que hizo Dios. De un hombre que quería matar y matar, encarcelar y venía con una misión destructiva, Dios lo cambia para hacer lo que Dios quiere. Y Dios te ha cambiado para glorificarse, para hacer lo que Él quiere en tu vida. Y no para lo que nosotros queramos. Es maravilloso el Señor, hermano. Uno puede decir, voy a hacer esto, pero Dios dice, no, te voy a cerrar esas puertas. Tú vas para donde yo te envié. Saulo respirando aún amenazas. Imagínese usted este hombre que entre a este lugar en esa condición. Le diríamos a los hermanos más, sáquelo por favor. Pero Dios lo recibió, hermano. Y dice, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, o sea, él se encomendó a sí mismo, queriendo hacerle un favor a Dios, porque Pablo pensaba que el judaísmo estaba apostatando, pero no entendía que esto era necesario y que el Señor lo tenía escondido y lo que nos estaba revelando justo en ese tiempo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Eso hacía Pablo, para que usted sepa. ¿Qué hacíamos antes nosotros? No esto, otras cosas. El punto 2, de acuerdo a esto, el mensaje de salvación es para todo el mundo. Así que no digan, porque hoy día hay doctrinas y enseñanzas que dicen que algunos son los salvos. No. El pueblo de Israel es uno. La iglesia es otra. Tenemos que entenderlo. Pero Dios de los dos hizo un nuevo pueblo. ¿Verdad? Dios va a seguir tratando con Israel. Con su incredulidad. Y viene la semana 70 para ahí. Usted lo sabe y lo estamos viendo. Pero la iglesia que se compone de judíos, gentiles, griegos y de quien sea, Dios está tratando con ella de otra forma.
Al pueblo de Israel se le llamaban los escogidos, porque Dios había escogido de entre todas las naciones a ese pueblo. Pero la iglesia son todas las naciones. Y el evangelio es para todos. Mientras estemos en el periodo de la gracia, hasta que el último gentil entre, el Señor empieza a trabajar de otra manera con Israel. Porque hay un número, Romano lo dice, para ellos. El Señor sabe quiénes son, nosotros no podemos decir, ¿verdad? Imagínese usted entender, yo puedo mirar, si yo tuviera, por ejemplo, acá, una cantidad de cosas, yo podría verlo. El Señor sabe quiénes van a responder en fe y quiénes no. Y el Señor puede tomarse esa licencia y decir, hasta que el último gentil entre, porque Dios lo sabe. Es omnisciente, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros debemos predicarle a todos. Pero hay lugares donde va a escuchar que solamente algunos, para algunos, es la salvación. No. Es para todo el mundo. Así que usted tiene que predicarle a todos. Dios es el único que puede decir y saber quién responde y quién no responde. Es Dios, no nosotros. Veamos lo que dice el 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por algunos, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A quién vino? A salvar a los pecadores. El mundo está en pecado completamente. Los incluye a todos. De los cuales Pablo dice, yo soy el primero. ¿Verdad? Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Imagínese usted, Pablo, con la forma y su característica de ser, con la destrucción que quería hacer, Dios mostró en él la misericordia para que fuera ejemplo que Dios puede llamar a cualquier pecador y puede sacar a cualquiera de esa condición si cree. Por eso, hermano, debemos entender algo, usted y yo. No desecha a nadie. A nadie, al más perdido, a ese Dios lo puede traer. Nosotros como hombres vemos las cosas imposibles, porque lo vemos humanamente, lo vemos en la forma humana. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Dios puede salvar a cualquiera. Y debemos tener claridad sobre esto. Tú puedes decir, este está perdido. Y Dios te puede sorprender. ¿O no? Gloria a Dios por eso. Nosotros desechamos, Dios no. Dios es poderoso para salvar a cualquiera. Pero nosotros estamos llamados a predicar, a compartir las buenas nuevas con los demás. Y Dios va a añadir a los que van a ser salvos. Por lo tanto, cuando usted vea al peor de los peores, y hay muchos testimonios sobre eso. ¿Ha escuchado alguno? Yo he escuchado mucho. Uno me impactó tremendamente hace poco. Fue de este hombre que vivía debajo de un puente en Santiago, que vivió por años en ese puente, que pasó frío, hambre, fue un ladrón, fue una persona que hizo el mal, fue una persona que era drogadicto, casi murió muchas veces, pero un día en la noche, alguien fue bajo ese puente. Alguien se acercó a él. Alguien le dijo, hay alguien que te ama. Jesucristo. Y ese hombre fue transformado, cambiado totalmente. Y Dios lo vistió de ropas nuevas. Su testimonio es impresionante. Y es un hombre que puede hablar del peor lugar y puede ser ejemplo para cualquiera también. Así que Dios, hermano, se glorifica
Dios hace tremendas cosas, hermano. Así que cuando veas a alguien o cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien, dile, Cristo te ama. Hay una esperanza. Hay alguien que está preocupado por ti. Hay alguien que puede hacer un milagro por ti. Hay alguien que te puede dar verdadera salvación y vida. Hay una esperanza. Hermano. Pablo fue así. Y la salvación es para todos. ¿Está de acuerdo con eso? No podemos nosotros pensar otra cosa. Dios no es Dios de alguno, es Dios de todos. Que los hombres no quieran venir a Él es otra cosa, decisión propia. Por su maldad, por su incredulidad e ignorancia, es otra cosa. Pero el Evangelio, Cristo fue dado al mundo para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está de acuerdo? ¿Podemos decir amén? Entonces esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Nadie está fuera del alcance de Dios. Y como iglesia, lo dije recién, debemos proclamar el Evangelio. Y ya hemos hablado muchas veces de cómo se debe predicar el Evangelio. No hay una forma, hay una multiforma. Lo importante es que usted sea lleno del Espíritu Santo y que conozca la palabra, para que predique palabra, pues, ¿o no? ¿O va a empezar a hablar de su testimonio? No, pues, eso no va a impactar el corazón. Quizá a lo mejor lo va a poner en expectativa, lo va a escuchar, pero el que verdaderamente provoca el querer y hacer y el que hacen hacer es Cristo. Amén. Por eso, hermano, exhorto a la iglesia a que no se canse, a que predique persona a persona por todos los medios posibles. Amén. Y eso es importante como iglesia, es un mandamiento del Señor. Esperamos retomar prontamente como iglesia esto. Pero si no estamos acá haciéndolo como iglesia por X motivo, hágalo usted. Hágalo. No hay restricción para eso. No le tiene que pedirle permiso al pastor ni esperar un día. Usted tiene que hacerlo, porque así como a mí se me encomienda, también se le encomienda a usted. Y finalmente, dentro de esta batalla espiritual, porque es una guerra, es una batalla, Pablo dándole instrucciones a Timoteo, como un pastor a otro pastor nuevo, diciéndole, hijo mío, estas son las instrucciones, cuida la doctrina, entiende que el Evangelio es para todos, no te pongas a discutir de cosas viejas que no edifican la iglesia. La doctrina es en amor, es para edificar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y da gracias al Señor de que te llamó al ministerio. Dale gracias al Señor que nos llamó al ministerio, ¿verdad? Por misericordia y gracia, no por mérito propio. Pero no ignores que hay una batalla. Y le vuelvo a insistir porque el tono de la carta es esto, esta lucha, esta batalla espiritual. Ese es el tono. Las instrucciones para capacitarlo y hacerlo entender porque él se quedó a cargo de Éfeso, de una iglesia. Pablo estaba pronto a ser decapitado y ya no iba a estar encima de las iglesias, pero estaba capacitando y preparando hombres idóneos para poder dejarlos en las congregaciones, dándole las instrucciones precisas para que se supieran conducir dentro de la iglesia. ¿Te sabes conducir dentro de la iglesia? Pablo te está enseñando. Dios nos está enseñando a través de Pablo. Y Dios nos está diciendo, nos está rayando la cancha y dice, esto es lo que quiero para la iglesia. No otra cosa, esto. Pablo dice, persevera en la fe y tiene una buena conciencia para con Dios. Persevera en la fe y tiene una buena conciencia para con Dios. 18:20. Para ir cerrando. Este mandamiento, Pablo a Timoteo, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, militar, término militar, batalla, conflicto, guerra, milites por ellas la buena milicia.
¿Cómo militamos? Aquí lo dice, en fe, en buena conciencia y en sana doctrina. No, que vamos a ir a guerrear. No, hermano. Uno guerrea en la oración y la intercesión. No se va a dar 7 vueltas a un lugar. Ni le lanza aceite a un lugar. La batalla es espiritual. Y aquí es el campo de batalla. Y la falsedad, la ignorancia, la mentira y el engaño de Satanás es la que tiene cautiva la mente de los hombres y cauterizados por el pecado. Tienen que ser liberados por la palabra y por el poder de Dios, así como un día usted y yo estábamos atrapados. Dios nos libertó por medio del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Necesitas el poder de Dios, necesitas el Evangelio. Y cuando digo poder de Dios, estoy hablando del dunamis del Espíritu Santo en ti, de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque así, ir así, olvídate. Te van a masacrar, por decirlo de esa manera. Hay algunos que son osados y van. Y después les pasan cosas terribles. Nos vamos con buenas intenciones. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que ir preparados. De verdad, en santidad, en justicia, revestidos de toda la armadura de Dios, bajo el poder de Dios, direccionados por el Espíritu Santo, con conocimiento del Evangelio, para ganar terreno, sin retroceder. 18:20. Manteniendo ¿qué? Ahí está, pues. ¿Cómo militamos? La fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí dice quiénes fueron después. Habían hombres dentro de las congregaciones que naufragaron, que fueron vencidos por Satanás, que empezaron a blasfemar, que no estaban preparados. Himeneo y Alejandro, dentro de la iglesia, naufragaron en la fe y apostataron y eran blasfemos. Pablo los entregó a Satanás para que no blasfemaran contra Dios. Pero esto, hermano, usted tiene que entenderlo. La fe, hermano, es atacada. Tu fe va a ser atacada y probada continuamente. Y la fe es más preciosa que el oro y se prueba por fuego. Y Dios permite la prueba para que nosotros podamos crecer, madurar y dar ese fruto de fe verdadera, perseverante y paciente hasta el final. Porque la fe produce en nosotros un mejor carácter. ¿O no? Cuando hay una batalla, cuando hay un problema, en el momento se ve como que tú estás perdiendo. Pero cuando sales de allí, tú sales más fuerte, más entendido, y puedes ayudar a tus hermanos si están pasando por situaciones similares. Puedes consolar, puedes orar y puedes dar un buen consejo. Puedes guiar a otros para que ellos puedan salir también con la ayuda de Dios, por supuesto. Esto no se hace en lo humano, se hace con la ayuda de Dios y en el Espíritu. La fe es tan importante en la batalla, ¿verdad? Porque nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros vivimos por fe. Y la fe viene por el oír palabra de Dios, hermano. Nos apropiamos de las promesas de Dios por medio de la fe. Nosotros somos llamados para andar en fe y vivir en fe, caminar en fe. Hermano, y la fe es una persona. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, tu fe debe estar en Cristo. Todo apunta a Cristo. Siempre. Eso es sano. No debemos poner nuestra fe en nuestra salud ni en otras personas.
ni en ninguna cosa, sino en la persona de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 11 habla de una galería de hombres que vivieron y murieron en fe y que son ejemplo para nosotros. Léalo. Y la fe se expresa en diferentes formas. La fe no es simplemente un pensamiento de que yo creo. La fe va más allá. La fe es perseverante. La fe es verdadera. La fe, hermano, es fuerte. La fe se basa en Cristo y en su palabra. La fe produce que Dios se agrade de nosotros y Dios responda. Pero andamos por fe, vivimos por fe. Eso le encargó Pablo a Timoteo. Anda y vive por la fe. Y no pongas tu mirada en otras cosas. Una buena conciencia. ¿Sabe lo que es tener una buena conciencia delante de Dios? De no avergonzarse, porque un día Dios nos va a llamar delante de Él y nos va a pedir cuentas. Si usted no está predicando las sanas palabras de Jesucristo, usted no tiene una conciencia limpia delante del Señor. Tener una buena conciencia. Conciencia significa conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra y su verdad. Y yo tengo una buena conciencia delante del Señor cuando predico única y exclusivamente su palabra. No la diluyo, no la combino, no la invento, no la manipulo, sino que la presento tal cual es. Eso es tener una buena conciencia delante del Señor, de manejar correctamente la Escritura y de ser un ministro competente del nuevo pacto. Eso es tener una buena conciencia delante, porque Dios no nos va a acusar de nada. Delante de Dios vamos a ser justificados y el Señor va a decir: ven, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. A recibir, ¿qué? El galardón, las coronas. Lo que Pablo decía. Hay una corona, hay galardones para aquellos que permanecen en la fe y con una limpia conciencia. Yo quiero recibir mi galardón. Quiero recibir mi corona. Pablo se motivaba con eso también, por si acaso. No es malo. Cuando usted le hacen un regalo, ¿lo rechaza? Por supuesto, pues está ahí diciendo: oh, ¿qué me va a regalar? Qué rico. Oh. ¿Y esto que está aquí? ¿Qué será? Está expectante, quiere saber. Y Dios no se olvida del trabajo que has hecho para Él. Porque Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan y le sirven. Aunque el hombre no te reconozca nada, no esperes eso. No esperes reconocimiento de los hombres. No te van a reconocer. Muchas veces por diferentes situaciones o cosas del corazón de ellos. No importa. El que tiene que reconocer es Dios. Así que todo lo que hagas no es en vano. Todo lo que hagas. Y si los hombres hablan y te dicen: lo ha hecho mal, lo ha hecho bien, no son nadie para juzgar eso. El único que puede decir finalmente y ponernos en la pesa y decirnos si lo hicimos con la buena intención o mala intención es Dios. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, pues hermano, que hay algunos que andan diciendo: no, este no sirve, pongamos a este otro, a este lo haría mejor. Hermano, hay uno que se llamaba Ananías, que hizo una sola cosa: le puso las manos a Pablo. Esa fue su tarea, un hombre de oración, un hombre que conversaba con el Señor y que escuchaba la voz de Dios. O sea, imagínense la comunión que tenía Ananías. Pero él le dijo: ve, porque tengo un trabajo para ti, le dijo el Señor. Ve, a tal lugar. Pero ¿cómo, Señor? Y él era un perseguidor. Anda, ponerle las manos, para que sea lleno del Espíritu Santo. Eso hizo, no hizo más, no apareció más. Quizá hizo más cosas, pero en la Biblia hizo eso. Y ella tiene su galardón. Por eso, por obediente. Pablo exhorta a Timoteo a luchar la buena batalla de la fe.
resistiendo a las falsas doctrinas, porque es el tono de la carta, y manteniendo una conciencia limpia delante del Señor. Más adelante se nombra a Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes se apartaron de la fe? O sea, ¿quiénes apostataron o naufragaron en la fe? Hay muchos que pueden llegar, pero hay muchos que pueden quedar en el camino. Lo importante, hermanos, es caminar un paso a la vez. No es correr, pero tampoco detenerse. Es un paso a la vez. Camina con el Señor cada día. No te sientas culpable si a lo mejor sientes que no has hecho nada para el Señor. Hermano, Dios, cuando tú haces una obra a tu prójimo, eso es considerado para el Señor. Quizá a lo mejor no vas a estar en un púlpito. Quizá a lo mejor no vas a estar en un lugar como un hermano que tiene que estar visible, porque el cuerpo tiene personas visibles e invisibles. Pero todos son importantes. Todos sirven. No podemos decirle a alguien que no sirve, porque todos son necesarios. ¿Verdad? La boca es necesaria, pero los ojos también. Y si el pie no sostiene el cuerpo, hermano, ¿de qué sirve el cuerpo? Por lo tanto, hermano, todo lo que hagan para el Señor lo tiene considerado. Algunos quieren servir dentro de la iglesia, pero no fuera. Y hay que servir fuera de la iglesia, hermano, porque ahí está el problema. Muchas veces. ¿O no? Haga esa obra para el Señor. Trabaje para el Señor y Dios le va a recompensar. Y usted va a ser en algún momento llamado delante del Señor. Y el Señor te va a decir, pasa, hermano, pasa. Pase, por favor. Te vamos a abrir la puerta. Va a estar Pedro esperándonos. Junto a Pablo. Y nos van a mirar y a decir, ¿quiénes son ustedes? Somos tus hermanos. Hicimos también cosas en la iglesia. Para el Señor. Pase. A ver. No, aquí está. Pase. Pase nomás, pase. Rapidito, pero pase. Amén. Debemos entonces luchar esta batalla, pero con las herramientas que Dios nos da. Fe, buena conciencia, vestidos de toda la armadura, usando la palabra del Señor, desechando fábulas y todo aquello que no sea sana doctrina, permaneciendo en esta fe, apoderándonos de la verdad de Dios en nuestros corazones y predicando a los demás esta verdad. 20. Te dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, hermano. Hay hombres que entran y salen de las iglesias, hay hombres que no perseveran, hay hombres que no son nacidos de nuevo. No todo creyente, no toda persona que llega a la iglesia es nacido de nuevo. Y nosotros debemos ayudarlos a que nazcan de nuevo. Debemos guiarlos a la verdadera fe para que ellos puedan confesar y arrepentirse y puedan recibir el don que hemos recibido aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Finalmente, la conclusión es 3 puntos. La gracia de Dios transforma vidas, es el primer punto. ¿Está de acuerdo? Cristo vino para salvar a todos los pecadores. Y debemos luchar esta buena batalla en la fe que corresponde, según lo que dice el Señor. ¿Amén? Vamos a orar. Siga leyendo Timoteo, por favor, porque vamos a seguir viendo algunas cosas de allí. Bendito.